Bueno, entonces vamos a empezar, bueno, pues con el procedimiento de reclamación. Entonces, nada, pues sabemos que si tenemos alguna queja o reclamación, lo que tenemos que hacer es que las entidades financieras tienen órganos especializados pues para atenderlo. Entonces, cuando queremos reclamar contra una entidad financiera, lo primero es ir a quejarnos a la entidad. Oye, mira, que esto que me estás haciendo no se corresponde con lo que me dijiste, o que me estás cobrando por una comisión de más. Entonces, lo primero es se les dice que ellos no nos atienden o lo que sea. Bueno, pues lo que se le puede hacer es, mira, pues dame la hoja de reclamaciones. O, por supuesto, acudir a DICAE a que os hagamos la reclamación. Entonces, las entidades lo que tienen dos organismos, que no los tienen, o sea, no siempre tienen todas un servicio de atención al cliente, y luego hay otras entidades que tienen directamente un defensor del cliente. Por ejemplo, la CaixaBank, tiene ya directamente, cuando le mandas la reclamación al centro de atención al cliente, ellos ya lo derivan directamente al defensor del cliente de las cajas catalanas. No entiendo que todavía se sigue llamando así, aunque ya son bancos, pero bueno. Entonces, el servicio de atención al cliente, la existencia eso es legalmente obligatoria y es un departamento interno y especializado en atender la reclamación. Y luego está el defensor del cliente, que es un órgano externo a la entidad y que su creación, bueno, es voluntaria, ¿vale? Así os explica un poco, según la orden, cuál es la orden donde se determina el defensor del cliente, por si queréis echar un ojo y ver el procedimiento. Entonces, las entidades tienen la obligación de atender y resolver las quejas en el plazo de 2 meses. Claro, que no siempre nos contestan. Entonces, ¿cuándo se pueden negar las entidades financieras a admitirnos una reclamación a trámite? Pues cuando se den los siguientes casos que aparecen ahí. Pues cuando falten datos esenciales, por ejemplo, pues si no se dice, yo reclamo, pero no les digo por qué reclamo. Ahora, yo me quejo. Me quiero quejar, pero si no digo cuál es el motivo, pues ellos dicen, bueno, pues no está especificado suficiente el motivo, pues no te voy a atender esa reclamación y no te la admito. Cuando se trata de asuntos que sean competencia de órganos arbitrales, administrativos o judiciales. Por ejemplo, yo tengo el caso ya judicializado, porque ya puse una demanda judicial. Pues entonces dice, lo que hace el servicio de atención al cliente es decir, no, mira, esto ya está en vía judicial, está en otra vía, yo no te lo admito porque ya está en una vía superior. O si es un procedimiento que esté en un procedimiento arbitral de consumo, pues tampoco nos lo admitiría. Bueno, decir que no hay ninguna entidad financiera adherida al arbitraje de consumo. Ya sabéis que, por ejemplo, para el caso de las preferentes se ha habilitado un sistema especial de arbitraje para las entidades nacionalizadas, por ejemplo, Bankia, Nova Galicia Banco, Catalunya Caixa, pero es un procedimiento totalmente aparte, es un arbitraje totalmente diferente al arbitraje normal y el resto de entidades no quieren adherirse al sistema arbitral de consumo. ¿Por qué? Bueno, tendrán sus razones, supongo que porque no les conviene. A ellos, claro. Y después tampoco hay muy pocas aseguradoras, poquísimas, que estén adheridas al procedimiento arbitral de consumo. Pocas. Ahora mismo no recuerdo cuáles, pero muy poquitas. Tampoco se quieren adherir. Preguntémonos por qué, ¿no? Lo dejo ahí. ¿Por qué no querrán? Pero no quiere decir que nosotros sigamos presionando para que se adhieran, porque queremos que es un procedimiento rápido, gratuito, y que los procedimientos se resolverían mucho más rápido, ¿no? Porque hay veces que tenemos reclamaciones, por ejemplo, pues una comisión, reclamar 20 euros de comisión, si a través de una reclamación extrajudicial no se resuelve, ir a un juicio por 20 euros no tiene ningún sentido. Y más ahora, cuando encima hay que pagar las tasas judiciales. Entonces, bueno, pues no tiene sentido. Y a lo mejor con el procedimiento arbitral de consumo se resolverían mejor las cosas. ¿Vale? Luego, cuando la queja o reclamación no se refiere a operaciones concretas o no tenga que ver con los intereses y derechos de los clientes legalmente reconocidos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que se refiere a otra cosa, pues nos lo pueden inadmitir por esa causa. Cuando se formulen quejas o reclamaciones ya presentadas por el cliente y resueltas, es decir, oye, que esto ya te lo he resuelto antes, eso lo contesta muchas veces, esto ya te lo resolví en un momento, no me vuelvas a reclamar por lo mismo. Y cuando haya transcurrido el plazo para la presentación de quejas y reclamaciones previsto en el reglamento, que aparece, todas las entidades tienen que tener a disposición, normalmente aparece o en la página web o colgado en el tablón de anuncios, ese que os digo que todos vamos a ver cuando entramos en la oficina. ¿Qué es lo primero que vas a ver? El tablón de anuncios. Bueno, pues el tablón de anuncios dichoso, ahí tiene que estar colgado el procedimiento de reclamaciones, ¿vale? Seguro, bueno, pues sabéis que es lo primero que vais a ver todos, ¿no?
pues ahora ya veis que aparte de estar las comisiones ahí colgadas, tiene que estar el procedimiento de reclamación de las entidades, cómo se reclama, ante qué organismos, si se puede ir a consumo, si no, bueno, ahí está colgado. Entonces, bueno, eso lo pone en todo en la orden esa. Y entonces, en la orden, bueno, SC 25012/2012 de 16 de noviembre, se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensión. Entonces, ¿cuándo podemos ir a esos organismos? Para poder acudir a estos organismos tenemos que haber presentado la reclamación al servicio de atención al cliente y que o nos la haya denegado o que hayan pasado 2 meses sin que nos haya respondido. Vale, entonces solo podemos ir a estos organismos en ese caso. Es decir, yo no puedo coger y decir, hola, pues venga, voy a reclamar al Banco de España. No, porque no, me la van a negar. Van a decir que yo primero tengo que justificar haber presentado la reclamación ante el defensor de cliente o el servicio de atención al cliente de las entidades o aseguradoras. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo tengo que presentar una reclamación? ¿Cómo se presenta esa reclamación? Pues primero lo que tengo que poner es, bueno, identificación del interesado, nombre, apellidos o denominación social, domicilio, efectos de notificaciones, DNI, sí. Luego la entidad o entidades contra las que se reclama y las oficinas o departamentos implicados. No, aquí. ¿Aquí? Sí, cierra. Motivo concreto de la queja o reclamación, ¿vale? Siempre expresado de forma clara. Vamos a decir, ya que nos quejamos, vamos a decirle de forma clara por qué le quiero reclamar. Luego, tengo que acreditar lo que yo os decía, que yo previamente he reclamado al servicio de atención al cliente o que me han contestado negativamente o que no me han admitido la totalidad de mi queja o que han pasado esos 2 meses y que no me han contestado. Y luego, lugar, fecha y firma, ¿vale? Entonces, luego a esta documentación yo tengo que agregarle todo aquello que yo considero que es importante para mi defensa, es decir, yo quiero reclamar, bueno, pues considero que me habéis aplicado una comisión mal, bueno, pues yo le adjunto el extracto, o le adjunto el contrato donde me pone que no me tenías que haber cobrado ninguna comisión, es decir, voy a adjuntar todo aquello que yo necesito para defenderme. Bueno, supongo que vosotros sabéis ya perfectamente cómo se hace una reclamación, pero bueno, yo os lo quiero recordar por si acaso. Vale, ahí os he puesto las direcciones, tanto del Banco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como la Dirección General de Seguros, para que veáis cómo se reclama y a dónde tengo que dirigir esas reclamaciones. ¿Vale? ¿Se puede reclamar por teléfono? Sí, pero yo sinceramente os diría que reclamaseis siempre de forma escrita. ¿Vale? Siempre que quede constancia de que nosotros hemos reclamado. Para presentar una reclamación al servicio de atención al cliente, o con la hoja de reclamaciones de la entidad, o aseguradora, o lo que sea, con una hoja, pero siempre que nos quede constancia, es decir, pues presentamos el escrito, pues la hoja de las entidades financieras normalmente es un autocopiativo. Yo me voy a quedar con una copia de ese autocopiativo. Que lo presento yo, pues presento 2 copias, una la entrego y la que me quedo yo que me la sellen, ¿vale? Pero yo tengo que tener constancia de haberla presado. Porque ya sabéis que las palabras, nos podemos quejar de palabras, pero ya sabéis que las palabras se las lleva el viento. No hay ninguna... Todo es malo. No, dejarlo todo. Hay el otro micro por ahí abierto. Y se acopla, me da, y por eso no me escucháis bien. Ese es el problema. No te digo. Ya. Bueno, porque además, con el tumor cerebral que me dijo el médico, esos micros abiertos por ahí. Tiene una relación con un tumor cerebral, me dicen por mucha entonces no me convence. Se lleva la escalera, ¿eh? Vale, tranquilo. Bueno, yo sigo, pero no voy a escuchar. Vale, entonces, vale, ¿cómo se hace, qué pasa cuando yo hago una reclamación al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Vale, lo que yo hago es que yo le mando unas alegaciones a ese organismo supervisor y entonces lo que hace el organismo supervisor es decirle a la entidad, oye, que esa persona, que Eugenia me ha reclamado y me pone esto. ¿Tú qué dices? Ella dice que tú no le has vendido bien el producto, ¿tú qué dices, no? Entonces lo que hace la entidad aseguradora es dar una serie de alegatos. Bueno, pues yo creo que yo le he dado bien esa información, que el contrato estaba firmado, se acopla. Hay alguien por ahí que tiene el micro abierto, ¿podríais cerrarlo, por favor? Ya lo he podido cancelar. O sea, el 30 lo he podido cancelar. Otra vez
No se escucha. ¿Puedes quitar el micrófono, por favor? A ver, compañero del pelo corto que tiene una cristalera detrás, que no sé de qué ciudad y provincia es, la que está mirando con cara de sorpresa la pantalla, que estaba hablando con un compañero suyo de su izquierda ahora mismo, que cierre el micrófono. Sí, La el señora con micrófono. el pelo corto. ¿Cuántas señoras tenéis el pelo corto? A lo modo chico. Es Bilbao. Bilbao creo que tiene el micro abierto. Bilbao. El micro abierto, dice. Sí. ¿Está ya? Vale, bueno, voy a intentar seguir. Vale, entonces, soy el procedimiento de reclamación. Entonces, cuando yo hago la reclamación, ellos piden a la entidad una serie de alegaciones. Primero, que se me olvida, lo que hace tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así, es enviarnos un acuse de recibo. Un acuse de recibo diciéndonos, hemos recibido la reclamación y le damos el número de expediente tal. Ese número de expediente que nos pone tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, bueno, como el organismo supervisor al que reclamemos, es muy importante porque si en cualquier momento nosotros queremos preguntar sobre ese expediente, me decirle nuestro nombre, le decimos el número del expediente y ellos, bueno, pues nos podrán informar del estado de esa reclamación. Vale, entonces ellos siempre nos van a enviar un acuse de recibo. Ellos siempre contestan, no es como la entidad que puede pasar. Entonces, cuando este organismo supervisor le envía, bueno, pues nuestra reclamación con nuestras alegaciones, ellos también alegan. Ha cambiado el procedimiento de reclamaciones y ha mejorado en cuanto a que ahora nosotros vamos a recibir, y antes esto no pasaba y entonces es bueno, nosotros vamos a recibir una copia de las alegaciones que hace la entidad financiera. Es decir, por ejemplo, yo le digo, pues en el caso de, por ejemplo, de preferentes, se me ocurre, que yo reclamo y digo, no, mira, porque tú me dijiste que este contrato no tenía ningún riesgo y que yo lo iba a poder cancelar cuando yo quisiera y que estaba todo garantizado. Y no me dijiste nada de lo contrario. Entonces, cuando nosotros le reclamamos y le decimos a la CNMV y le juntamos la documentación que tenemos, y la entidad dice, no, el contrato está firmado, yo sí que te lo dije, está todo muy claro en el contrato. Nosotros vamos a saber esas alegaciones. Entonces, ante eso, ante lo que conteste la entidad, podemos volver a alegar, podemos justificarnos y decir, oye, mira, que lo que está diciendo la entidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una reclamación a estos organismos, normalmente ellos solo se basan en la documentación que hay. Entonces nosotros tenemos a lo mejor alguna forma de alegar, además de lo que ya reclamamos en su momento, y justificarnos ante lo que la entidad contesta. Yo creo que eso es bastante importante, es un avance interesante que puede ayudar a que el servicio de reclamaciones se posicione en un lado o en otro. Y también sabemos, bueno, pues eso, cómo piensa la entidad. Entonces, lo que tiene el reclamante, bueno, como os pone aquí, tenemos 15 días hábiles para pronunciarnos sobre esas alegaciones de la entidad. Vale, entonces una vez que ya le enviamos, si no le enviamos nada a la entidad, pues entonces valdrán las alegaciones a la entidad, perdón, al organismo, al Banco de España, CNMV, y valdrán las alegaciones que darán las alegaciones de la entidad. Que sí que le damos alegaciones más a mayores de lo que nos dice la entidad, pues las tomarán en cuenta y entre unas y otras harán un informe. Estos organismos reguladores, supervisores, vamos, tienen 4 meses para contestar, pero están tardando más, por lo que sea, por volumen de expedientes, porque no tienen personal suficiente, bueno, no vamos a entrar, pero estaban tardando ya 6 meses, incluso más, sobre todo cuando estaba en el boom de las preferentes, o el boom de las cláusulas suelo, tanto Banco de España como CNMV estaban tardando mucho más. Eso sí, cuando nos envíen la carta sí que nos van a decir, bueno, pues se han retrasado más por esto o menos, y bueno, y nos van a decir cuando nos llegue ese acuse de recibo que van a tardar más o menos en contestar, más o menos nos dan ahí una fecha aproximada, pero aún así, como tenemos el número de expediente, siempre podemos llamar y decirle, oye, ¿qué pasa con mi expediente? Que te he enviado la reclamación hace 6 meses y todavía no me has contestado, pero ellos contestan siempre. Tenemos un problema, no es todo tan bonito. ¿Qué pasa? Que estos organismos supervisores, su respuesta no es vinculante. Es decir, nos pueden dar la razón si efectivamente la entidad tuvo unas malas prácticas bancarias, pero no tiene potestad para obligar a la entidad financiera
a que nos restituya, nos anule el contrato, nos devuelva el dinero, es decir, lo que le reclamamos. No tiene ese carácter vinculante. Y tiene otro problema, es que no es recurrible la respuesta. Vale, luego ya tendremos que ir a vía judicial. Entonces, bueno, para determinados casos no es, bueno, pues claro, vía judicial para determinados casos, con estas maravillosas tasas judiciales, pues bueno, pues tenemos ahí el problema. Por eso seguimos peleando aquí un poco del arbitraje también, ¿no? Para las entidades financieras, que se extienda, si se hizo para preferente, se puede extender para otro tipo de cosas. Pero un arbitraje mejor de lo que haría. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que sí es que estos organismos lo que hacen, supuestamente lo hacen, es hacer, bueno, sancionar a las entidades, es decir, bueno, pues que si tienen malas prácticas las sancionan, supuestamente, claro, eso siempre lo dejo supuestamente porque tampoco veo yo en los informes de reclamaciones que hay que sancionen tanto. Ahora parece ser que las preferentes se están poniendo un poco a las pilas, pero bueno, pues ya vamos a dejarlo ahí. Nosotros seguiremos siempre criticando a los servicios de reclamaciones porque no lo hacen suficientemente bien. Y eso, y bueno, supuestamente eso, pues la sancionan. Vale, y luego lo que hace supuestamente, bueno, los organismos supervisores es controlar, es decir, si por ejemplo me dicen que efectivamente pues que yo he reclamado una comisión y que según el contrato no deberían habérmela cobrado y el Banco de España, por ejemplo, dice que pues que sí, que es una mala práctica porque no me lo debería haber cobrado y aunque no pueda obligar a la entidad pues a devolverme el dinero de esa comisión, sí que ellos controlan si efectivamente la entidad luego me ha devuelto el dinero o no, es decir, y luego lo que es importante, y eso también tenemos que ver y tenemos que acostumbrarnos a verlo, aunque a veces parezca un rollo, pero seguro que os gustaría, es ir a las páginas web tanto de Banco de España, Dirección General de Seguros y Comisión Nacional de Mercado de Valores, porque ahí publican las memorias de reclamaciones, que aunque a veces son un tocho y es un poco complicado, pero sí que tienen una estadística donde aparecen las entidades más reclamadas, las que menos contestan, cuáles de todas las reclamaciones pues se han admitido, por entidad financiera, por provincia. Eso es interesante cuando a lo mejor muchas veces nos venís a preguntar ¿y qué me dice este banco? ¿Es bueno o es malo? ¿Tiene muchas reclamaciones? Pues yo os animo a ir a esas páginas web, a buscar esas memorias de reclamaciones y ver realmente, bueno, pues cuántas reclamaciones han tenido, en base a qué, un poco pues investigar por ahí porque también es un método interesante. Y entonces suele salir publicado en prensa, es decir, a principios de año cuando se publican las memorias de reclamaciones, en la prensa suele publicar pues cuántas reclamaciones ha habido, pues cuántas seguros, cuántas en el Banco de España, qué entidad es la más reclamada y cuál menos. Entonces, bueno, yo os animo pues a investigar porque ya veréis que vais a tener información muy interesante que igual no sabíais. Vale, os he puesto al final la diferencia entre queja y reclamación, porque vais a ver en esos cuadros de las memorias que aparece, bueno, pues que puede haber, bueno, pues queja o reclamación. Las quejas normalmente se presentan por demoras, desatenciones o cualquier otro tipo de actuación deficiente que hayamos detectado en una entidad financiera. Y luego las reclamaciones son las que se presentan con el propósito de obtener la restitución de un interés o derecho perjudicado como consecuencia de una concretación o omisión de la entidad. Vale, para que veáis la distinción de qué es quejarme y qué es poner una reclamación. Vale, yo creo que, bueno, que hasta ahí. No sé si tenéis alguna duda o me lo contáis al final. No sé si hay alguien, bueno, que quiere contar ahí su experiencia de reclamaciones, que creo, seguro que es buena o no. Y si no, bueno, pues pasamos al tema de seguros, ¿vale? No sé si habláis ahora o os calláis para siempre. Bueno, pues nada, veo que no. Seguimos, ¿vale? Pues vamos a ir a por el maravilloso mundo de los seguros. Esto me encanta. Porque sí que las entidades financieras cometen muchos abusos, pero no veáis las aseguradoras. Y cuando la mediación lo hace una entidad financiera, pues no veáis lo que por aquí aparece. Entonces, consideraba que era importante hablar de seguros porque todos tenemos unos seguros, entonces de algo siempre hay algo, un seguro de móvil, o cuando nos vamos de viaje tenemos un seguro, o bueno,
Entonces, creo que es bastante importante. Lo que os voy a dar son unas pinceladas básicas. Vais a ver que voy a hablar un montón de los seguros para saber un poco nuestros derechos. Habla sobre todo de cifras, de pues para estos son 40 días, para estos son 15 días, para estos son 7 días, vale, lo tenéis todo aquí, no hay problema. Pero siempre estamos hablando de fechas, de números, de cantidades, de plazos de tiempo, ¿vale? Eso es lo que se basa un poco en los seguros. Bueno, pues un seguro es un contrato por el que se transfiere un determinado riesgo del propietario de la póliza a una compañía de seguros a cambio de una prima. Es decir, yo pago un dinero, pago una prima, ¿no? Lo que me estipulen, y por eso yo me voy a proteger de un determinado riesgo. Seguro que haya contratado, pues un seguro de accidentes, pues por los accidentes que puede tener, un seguro de hogar, pues porque no se me inunde de la casa, o bueno, un seguro de móvil, pues porque no se me caiga al suelo. De deciros, por ejemplo, rescatado de la última memoria de la Dirección General de Seguros, que es la del 2012, que por ejemplo, de las reclamaciones que más se ponen son, por ejemplo, las de multirriesgo, es decir, lo que sea incendios, elementos naturales, y luego ya, por ejemplo, de enfermedad, hay muchas reclamaciones. Por ejemplo, multirriesgo, en el 2012 se habían presentado a la Dirección General de Seguros 1944, y son pocas, es decir, que lleguen a la Dirección General de Seguros, por eso os animo a reclamar. Yo creo que hay más, pero bueno. De enfermedad 907, vida 778, son las que más reclamaciones a lo mejor han tenido durante el año pasado. Vale, y la póliza, cuando nosotros hacemos un contrato de seguro, nos cubren una póliza. En la póliza es donde aparecen las obligaciones y derechos de las partes del contrato. ¿Vale? En la póliza aparecen las personas o bienes objetos del seguro y se establecen las garantías e indemnizaciones en caso de siniestro. Todas las pólizas tienen que contener lo mínimo que aparece ahí. Identificación de las partes contratantes, ¿vale? Tiene que figurar el nombre y apellidos o denominación de las partes contratantes. En el caso del asegurador, tiene que figurar el tipo de entidad, su capital social o fondo mutual, su domicilio y la inscripción en el registro mercantil. Todo lo que no sea así, a lo mejor es una aseguradora pirata, que las hay. Si el asegurado y beneficiario son personas distintas del tomador, también tiene que figurar su identificación. Vale, luego veremos a lo mejor una diferencia para que lo veáis claro. Luego, ¿por qué nos aseguramos? ¿De qué es? Pues es un seguro de hogar. ¿Y qué contratamos en el seguro de hogar? ¿Qué contrato solo? Pues el contenido, el continente, ¿qué es lo que contrato? Vale, entonces eso tiene que aparecer en la póliza. Luego, si el tomador contrata por cuenta propia o si contrata por cuenta ajena. Luego, ¿qué nos va a cubrir? ¿Cuál es el riesgo cubierto? ¿Qué es? ¿Un robo? ¿Un incendio? ¿Es responsabilidad civil? ¿Solo pues cobertura jurídica? Lo que sea, ¿vale? Eso también tiene que aparecer. Designación de los objetos asegurados. ¿Qué objetos voy a asegurar? Pues a lo mejor en mi casa yo tengo una caja fuerte y quiero que se asegure dentro de esa caja fuerte. Pues eso lo tengo que identificar. Lo tengo que identificar en la póliza, porque luego el seguro no se va a hacer cargo. Lo que tengo usted dentro de su caja fuerte, allá usted. Claro que cuando queremos asegurar algo a mayores, vamos a tener que pagar a mayores. Suma asegurada o alcance de la cobertura, ¿vale? Tiene que concretarse en qué consiste y hasta dónde alcanza esa prestación, ¿vale? A la que se compromete el asegurador, es decir, de lo que yo tengo, cuando luego veremos más adelante que hay lo que se llama infraseguro y sobreseguro. Vale, veremos luego en qué consiste, que eso pasa a veces. Importe de la prima, ¿cuánto voy a pagar? ¿Va a tener recargo? ¿Qué impuestos me vais a cobrar? ¿No? De eso tengo que saberlo. Cuando yo voy a contratar algo, tengo que saber el precio. Pues esto es igual. Ahí me tiene que aparecer lo que me van a cobrar, cuándo, si se fracciona, si no, si lo pago todo en el año, si es cada mes, lo que sea. Vencimiento de las primas, ¿cuándo vencen? ¿Hasta cuándo tengo? ¿Qué pasa después? ¿Se prorroga, no se prorroga? Es decir, lo que sea, cómo sea ese seguro. Duración del contrato, ¿cuánto dura? ¿Es anual? ¿Son por 5 años? Como sea. Nombre del mediador. Si hubiera un mediador, por ejemplo, pues yo contrato pues a través de una entidad financiera, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Aunque esto vale para todos los seguros, por supuesto, pero bueno, como servicios financieros básicos, pues a través de una entidad financiera, pues yo contrato con, a lo mejor, Nova Galicia Banco, que suele contratarlo, por ejemplo, con Caser, se me ocurre. Bueno, pues aparecen que mi mediador realmente es Nova Galicia Banco,
pero el seguro lo hago con Caser, por ejemplo, es el que se me ocurre ahí, o Allianz o Mafre. Luego, si yo tengo que reclamar, ¿ante quién tengo que reclamar? ¿Vale? Eso tiene que aparecer en las condiciones del contrato. Si yo tengo cualquier problema, aparecerá tanto el servicio de atención al cliente, la dirección, como pues el organismo supervisor. Si es una entidad española, la Dirección General de Seguros. Si no, sería el consorcio. Si es una entidad extranjera, una aseguradora extranjera, también tendrá que poner ante quién tengo yo que reclamar. ¿Vale? Para que nosotros sepamos todos nuestros derechos. Y luego la ley que se aplica, si es la ley actual de contrato de seguro, o es otra ley, o yo qué sé, pues hay una ley de intermediación, bueno, pues esa ley a la que yo tengo que ir y tengo que ver para que no haya problemas. O que si hay problemas, ¿ante quién tengo que reclamar? Y que tengo que ver la ley. Vale, ¿cuáles son las partes del contrato? ¿Qué hay dentro de un contrato? Bueno, pues primero tenemos la compañía o la mutua de seguros ante quien contratamos. Lo que os decía, pues por ejemplo, Allianz, o Caser, o Mafre, o quien sea la aseguradora. Persona bien asegurado, a cuyos riesgos cubre la aseguradora. ¿A quién vamos a asegurar? ¿Vale? Beneficiario, ¿quién es esa persona que va a recibir a lo mejor el dinero? ¿Quién se va a beneficiar materialmente? Es decir, ¿a quién vamos a pagar? Normalmente coincide con el asegurado, excepto en el seguro de vida. ¿Vale? Y luego está el tomador, que es la persona física o jurídica que suscribe el contrato y al que corresponden las obligaciones del que se deriven. Por ejemplo, un seguro de vida. Sería, yo por ejemplo, yo soy la tomadora, por ejemplo, un seguro de vida, yo voy a pagar el seguro. Mi padre, por ejemplo, es el asegurado, aseguro a mi padre, y la beneficiaria, pues puede ser, por ejemplo, mi madre. Eso podría ser un caso para que veáis esa diferencia entre que en un seguro de vida hay distinción entre lo que es el asegurado y el beneficiario, es decir, ¿vale? Porque fallece, es decir, pues, seguro de vida que hay un fallecimiento, pues el beneficiario va a ser otra persona. ¿Vale? Por ejemplo, en un seguro de vida de empresa, tendremos que el tomador normalmente es la empresa que firma el contrato, que es quien va a pagar, me asegura la empresa, pero el asegurado va a ser el trabajador. ¿Vale? Entonces, para que veáis ahí, bueno, pues que también hay esa diferencia. Es otro que paga el seguro, pero asegura a otra persona. ¿Vale? Bien. Vamos, la prima. ¿Qué es la prima? La prima es el coste que abona el asegurado como pago de servicio contratado. Puede ser una prima única o una prima periódica. Prima única, por ejemplo, hay seguros de vida y que se suele pagar una prima, bueno, depende, claro, que se suele pagar una prima única por adelantado. Por ejemplo, es un seguro de vida vinculado a las hipotecas y a veces dicen que tienes que pagar una prima única, que a lo mejor son pues 5.000 euros. Hemos visto, y eso no es la primera vez, es una mala práctica por supuesto, que muchas personas tengan que pedir otros, es decir, contratan una hipoteca y le obligan a hacer un seguro de vida de prima única y a lo mejor tiene que pedir un préstamo para pagar ese seguro. Eso ha pasado. Eso es una mala práctica, por supuesto. Es decir, primero, que un seguro de vida no es obligatorio contratarlo con las hipotecas. El único seguro, por así decirlo, por ley obligatorio cuando nos hacen una hipoteca es tener un seguro de incendios, ¿vale? Y solo de continente. O sea que el seguro de vida no sería obligatorio. Entonces sería una mala práctica que nos exigieran encima pagar una prima única, a lo mejor ya os digo, pues por 5 años, pues a lo mejor 5.000 euros o más. Y encima tener que pedir un préstamo para pagar ese seguro o incluirlo. A veces pues incluyen esa cantidad dentro de lo que yo tengo de hipoteca. Es decir, si tengo de hipoteca, yo qué sé, 80.000 euros, pues me suman esos 5.000. A 85.000, pues para incluirte el seguro, ¿vale? Pues es una mala práctica. Y luego también las primas pueden ser, bueno, periódicas, pagarlas cada mes. Cuidado, la prima es anual. Es decir, aunque la entidad financiera nos fraccione la prima porque nos quieren fraccionar y que pagamos cada 6 meses o cada mes, las primas no se fraccionan, las primas son anuales. Y entonces, si yo, por ejemplo, cancelo, luego hay un ejemplo que he puesto por ahí, si yo, por ejemplo, lo que sea, cancelo un seguro antes de que se acabe el año, pues por lo que sea, pues por ejemplo, tengo un coche y se me rompe el coche y claro, pues
pues ya no tengo el coche sobre ese seguro y yo quiero contratar luego otro, la entidad financiera no está obligada a devolvernos esa parte de prima no consumida, ¿vale? Aunque lo puede hacer, ¿vale? A lo mejor sí que habéis tenido el caso y os lo han devuelto, lo puede hacer, pero siempre es a potestad de la aseguradora. Por ley, la prima es anual y aunque ellos nos fraccionen el pago, no significa que se pueda luego fraccionar y que ellos nos puedan devolver esa parte. No es como una comisión bancaria que si yo contrato durante un año y cancelo el contrato antes, nos tienen que devolver esa comisión que nos han cobrado de más. No, es diferente. La prima, no, aunque se pueda fraccionar, no es obligación de la entidad si es anual. Vale, ¿qué pasaría si yo os he puesto ahí un caso de impago de primas siguientes al vencimiento? Es decir, nos vence y yo no pago la prima, por ejemplo, dejo de pagar. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pues lo que nos da la aseguradora es lo que se llama el mes de gracia, lo que es que la cobertura se prorroga durante un mes más. Entonces la aseguradora lo que puede hacer es anular el contrato o reclamar el pago, normalmente nos lo reclama durante 6 meses más, ¿vale? Antes de dar el contrato por extinguido. Entonces en el momento que yo hago el pago, cuando yo hago el pago del seguro, el seguro empieza a contar pasadas 24 horas. Vale, solo en este caso. En un caso normal, de un seguro normal que yo contrato, el seguro empieza cuando yo pago. Pero en un caso de que haya habido un impago anterior, pues en el momento, o sea, si ellos no lo reclaman, la cobertura empezaría 24 horas después. Aquí empezamos con los plazos que yo os he dicho. Empezaría 24 horas después de haber realizado el pago. Vale, ahí es cuando empezaría la cobertura. Imaginaos, por lo que sea, que pues también se me olvida pagar o que, pues, que quería contratar con otra compañía y bueno, pues he dejado de pagar porque no me gustaba esta y me doy cuenta de que claro, ya no cumplo el plazo para contratar con otra compañía y darme de baja de esta y tengo que pagar, ¿no? En la que estoy. Y resulta mala suerte que voy a pagar, pero en ese momento se produce un siniestro, pues ahí no estaríamos cubiertos. Y con la ley en la mano, la aseguradora tiene, las aseguradoras son muy claras. Es decir, y van a la mínima, van a la ley. Y si eso no está regulado en la ley, ay, amiguito, ahí te quedas. Entonces, tened en cuenta esto. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo la mala suerte de que por lo que sea, se me ha pasado el plazo, no he pagado, lo que sea, y yo justo en ese momento tengo pues un problema, también sería mala suerte, ¿no? Pues empezarías, es decir, en ese momento no tendrías seguro, porque el seguro empezaría 24 horas después. ¿Vale? Bien. Sí, es un poco así, pero es. Vale. ¿Qué pasa cuando firmamos? Es que yo esto lo veo muy frecuente, aunque me miráis por ahí, yo veo como muy serio, no sé. Esto pasa muy frecuente, aunque lo pongo aquí muy claro y diráis, claro, esto es normal. Sé muchísima gente, sobre todo, que la entidad financiera le hace los seguros estos vinculados a las hipotecas, seguro de hogar o así, que yo cuando me dicen, no, es que he tenido un siniestro en casa, pero la aseguradora no me cubre. Bueno, pues tráigame el contrato. Ah, es que no me lo dieron. Y esto pasa, no sé, de 100 pasa 98 veces. Es decir, siempre que firmamos una póliza tenemos que tener ese contrato. O cuando nos contratan por teléfono. ¿Cuántas veces nos han llamado, mira que este seguro es muy bueno y lo contratamos por teléfono? Pues nos tienen que enviar la póliza. Es que yo tengo que saber cuáles son, qué es lo que estoy contratando. No, igual que un contrato bancario tengo que saber lo que estoy contratando. Pues en la póliza sí, es lo mismo, es peor incluso porque hay tanta letra, ahí sí que hay un montón de letra y letanía, hay un montón de artículos y un montón de cosas. Tengo que tener ese contrato, tengo que saber lo que he firmado. Entonces, por favor, repasen en caso si no tienen esos contratos porque tienen que tenerlos y no pedirlos. Entonces, la aseguradora siempre nos tiene que entregar un ejemplar de la póliza que vamos a firmar, donde aparecen condiciones generales. Las condiciones generales son el librito este gordo que tenemos, que Dios mío, que no, cuando hacemos el contrato del coche que nos dan ahí, que nadie se ha leído, y que si no que me levanten la mano ahora, ¿quién se ha leído el contrato de las condiciones generales de un seguro? Nadie, ¿no? No creo. Bueno, no levantáis, ¿cómo? Luego están las condiciones particulares, ¿vale? Las condiciones particulares donde aparece pues lo específico, lo que yo contrato aparte, lo mío, ¿no? Porque las generales son las de todas, pero las particulares son las mías. Y luego están las cláusulas limitativas. Y las cláusulas limitativas tienen que aparecer de forma destacada. Yo siempre pongo un ejemplo, como el otro día os puse el ejemplo del coche, de quién tenía coche, ¿os acordáis que os lo pregunté? Pues esto es igual. Imaginaos que compramos un coche
El coche, cuando viene de serie, eso serían las condiciones generales, ¿vale? Eso es lo que le viene a todos. ¿Que yo le quiero poner extras? Pues eso serían las condiciones particulares, ¿vale? Lo que a mayores yo quiero que cubran, o sea, que yo quiero tener en mi coche. Eso es lo que tiene que aparecer, eso es un papel normalmente que aparece ahí con mis condiciones particulares. Y luego, bueno, pues imaginaos que en ese coche que yo me voy a comprar vienen cosas que yo no necesito. Es decir, no sé, no se me ocurre ahora nada, pero no sé, hay cosas y que a lo mejor tengo que pagar más o lo que sea. Bueno, pues pueden ser las cláusulas limitativas, ¿no? Para ver, que a lo mejor nos van a cosas que nos van a perjudicar que no necesitamos y eso podría considerarse como las cláusulas limitativas, ¿vale? Para que entendáis un poco. Eso que yo pongo ejemplos muy zorras, pero bueno, un poco así para que lo entendáis. Entonces, bueno, lo que os he puesto aquí son las condiciones generales, la definición de condiciones generales y particulares. Por ejemplo, bueno, generales son aquellas que se establecen con carácter común, que se aplican a todos y que tienen que estar redactadas de forma clara y precisas. ¿Sabéis cuál es la mayoría de las reclamaciones? Bueno, que aparece aquí en la Dirección General de Seguros. La mayoría de las reclamaciones, casi el 40% de las reclamaciones que se hicieron el año pasado a la Dirección General de Seguros, la mayoría es por divergencia en la aplicación e interpretación de la póliza contratada. Una cosa es lo que me dice la aseguradora, el banco, el mediador. Otra cosa es lo que yo entiendo y otra cosa es lo que pone en la póliza, ¿no? En el seguro. Yo puedo entender que no me cubre una cosa y luego voy a ver y luego a veces las pólizas, es un poco como los contratos financieros, son un poco rollos y a veces dicen, claro, ¿cómo comprenderéis? ¿Cómo comprenderéis? No, es decir, lo que tiene que aparecer en las condiciones tiene que estar claro, es decir, no valen interpretaciones, no, claro. Porque, como comprenderéis, los seguros que van a hacer, barrer para casa, ¿no? Digo yo, a la hora de pagar, pues si puedo pagar menos, voy a pagar menos. Entonces, tenemos que exigir que sean redactadas de forma más clara y precisa. Las dudas, de hecho, las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a favor del adherente, ¿vale? De quien reclama. No pueden ser lesivas para los asegurados. Pero no toda cláusula que no sea favorable al tomador es una cláusula lesiva, sino aquellas que van en contra de la buena fe, que ocasionan un desequilibrio injusto entre los derechos y deberes del tomador y los del asegurador. Vale, un contrato, si incluye una cláusula lesiva, se entenderá que la cláusula es nula, no todo el contrato, solo esa cláusula. ¿Vale? Vale, y luego las condiciones particulares son aquellas cláusulas que no se aplican en masa a todos los contratos, sino que son expresamente. Por ejemplo, tengo un seguro que yo quiero que me cubra los daños estéticos, es decir, hay seguros, los seguros de hogar. Los seguros de hogar, los daños estéticos, es que si yo, por ejemplo, se me rompe una baldosa y esa baldosa, pues no la hay ya porque es una edificación antigua, pues entonces, si están cubiertos los daños estéticos, que siempre tengo que pagar más, pero si, por ejemplo, eso yo lo voy a hacer si mi casa es antigua. Si mi casa es antigua y yo que sé que esas baldosas no las voy a encontrar en ningún sitio porque ya no se fabrican, pues entonces puedo contratar a mayores la cobertura de daños estéticos. Entonces esa cobertura me dice que me tiene que quedar, es decir, no me vale que me ponga que mis baldosas son rojas con flores verdes y no me vale que me pongan una, porque es la única que hay en el mercado, que es azul con flores amarillas. ¿Vale? Entonces, si se me rompen varias, tienen que buscarme todo lo que sea, bueno, estéticamente que sea igual. Eso sería la cobertura por daños estéticos, por ejemplo. Entonces, si yo creo que se puede dar eso, pues lo contrataré aparte. ¿Qué pasa? Que voy a pagar más, claro. Eso, por incluirlo, pues tendría que pagar un poquito más. Luego dice, aquí pone que se debe exigir que todas las modificaciones o adiciones del contrato sean formalizadas por escrito. Siempre, ¿vale? Todo lo que queramos hacer, nada de las palabritas, nada, fuera. Todo lo que queramos poner a mayores tiene que estar siempre por escrito. Y luego no podemos, con posterioridad a la firma del contrato, no tenemos que aceptar imposición de modificaciones unilaterales que nos sean desfavorables, ¿vale? Es decir, que no barran nunca para casa, es decir, barremos hacia nosotros, por supuesto. Y luego, bueno, se puso ahí eso, que hay seguros, sobre todo los de automóviles, que ofertan bonificaciones por no tener siniestros en un determinado periodo. Entonces, si eso pasa,
que eso aparezca por escrito, ¿no vale? Eso que nos lo diga el mediador, oye, pues nada, si durante el primer año no tienes ningún siniestro, pues te voy a bonificar y vas a pagar pues menos, ¿vale? Pero eso de palabra no, siempre todo por escrito. Importante, como siempre, ¿qué tengo que hacer siempre? Revisar que lo que me han dicho es un poco como voy a contratar una hipoteca. Tengo una proposición, pues lo voy a comprobar y que todo lo que tú me has dicho esté ahí, ¿vale? Y si no lo entiendo, pues le pregunto, que para eso estamos. Entonces, sí, otro plazo. Si hubiese algún error, el tomador puede pedir que se subsane el error en el plazo de un mes, ¿vale? O sea que sabemos que tenemos un mes una vez que llegamos a casa, que lo vemos, que mira que tú me has dicho que esto no estaba cubierto. Pues llego a mi casa y veo que efectivamente, que no estaba. Pues entonces tengo un mes para decirle a la aseguradora que me tiene que poner eso que me había dicho, ¿vale? Porque si no, no quiero el seguro. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de una persona que reclamó. Una señora que me dice, no, mira, es que se me inundó la casa, o seguro va. Y no me lo cubre. Aparte era un caso muy especial porque era una casa que en los bajos de su casa tenía unas máquinas, porque tenía una empresa, y justo esas máquinas no podía entrar el agua porque era una parte tenían esa actividad, ¿no? En los bajos, y era muy importante. El mediador le dijo que por supuesto eso estaba cubierto. ¿Qué pasó? Era un sótano además, se inundó. O sea, hubo inundación, ¿por dónde entra el agua? Por el sótano. O por el tejado o por el sótano. Entra el agua, se le estropearon las máquinas, va al seguro y le dice, no, mira, esto no está cubierto. Vamos a ver las condiciones y lo único que estaba excluido eran los daños por agua. Seguramente esa persona no habría contratado ese seguro porque era lo único para lo que quería el seguro, es decir, sí quería un seguro de hogar, pero lo más importante, lo que más le interesaba a ella era eso, que no se le dañaran esas máquinas. Y uno de los daños peores era el agua. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta eso. Una cosa es lo que nos digan y otra cosa es lo que esté escrito, ¿vale? Tenerlo muy, muy claro. Vale, cuando pagamos la prima, igual, cada vez que pagamos nos tienen que entregar un recibo que demuestre que hemos abonado esa cantidad fijada. Por ejemplo, nos ha llegado algún caso de que se ha pagado al mediador, pero el mediador no le ha hecho entrega del dinero al seguro. Es un fraude, claro, por supuesto, el mediador. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo la póliza que demuestra que yo tal día está sellada y lo tengo, es decir, ahí el mediador es el que tiene que aclarar qué ha pasado con ese pago del seguro, pero por ejemplo en este caso nunca le ha llegado el dinero al seguro y aparte había un par de casos más. Vale, subida de primas. ¿Qué pasa si nos sube la prima? ¿Estamos obligados? ¿No estamos obligados? Vale, la comunicación de la subida de la prima siempre se tiene que dar por escrito. Vale, y nos tienen que avisar con 2 meses de antelación. ¿Qué pasa si, aparte esto pasa mucho, son una de las reclamaciones más frecuentes por lo menos que tenemos? Mira, que me han incrementado de repente, no vale con que me vende el seguro y me llega el incremento de la prima ya y ya me lo cobran. No, que me ha subido 40 euros. No. Es decir, esa comunicación tiene que ser por escrito con justificación. Es decir, si ellos me tienen que demostrar que efectivamente me lo han comunicado. Si no lo pueden demostrar, la prima se tendría que quedar como estaba. ¿Vale? Me tienen que restituir la prima anterior que yo tenía. Siempre y cuando no me lo puedan justificar, me lo tendrían que restituir. Entonces, vale, eso sería así. Luego, ¿cómo puedo dar de baja un seguro? Vale, otra cosa importante. Igual, por ley, sabéis que son muy a rajatabla. Los seguros siempre, para darlos de baja, los tendremos que dar con 2 meses de anticipación al vencimiento. Por eso ellos, cuando nos tienen que comunicar la prima con 2 meses de antelación, porque si yo, por ejemplo, no quiero, oye, pues que me sube muchísimo la prima, no quiero seguir pagando. Entonces, ahí estoy en plazo todavía para dar de baja el seguro. ¿Vale? No vale que yo he visto muchas veces que te llega gente que te dice que te ha subido la prima y resulta que se lo comunican una semana antes del vencimiento. ¿Yo ahí podría darme de baja? No, porque según la ley ya no me dejarían darme de baja. Vale, otra cosa que es un error muy frecuente es, por favor,
Si yo no quiero seguir con esa compañía, eso tengo 2 meses como mínimo, máximo el que queramos, pero como mínimo para dar de baja mi seguro. Pero lo que no hagamos, por favor, es contratar un seguro sin haber cancelado el otro. Porque esto es muy frecuente de personas que tienen 2 contratos a la vez. Y la aseguradora, la primera aseguradora del que teníamos, no nos van a dejar de darnos de baja y nos van a cobrar la prima igual. Y la aseguradora nueva ya lo tengo contratado. Entonces, nunca demos de alta un seguro sin haber asegurado, o sea, bueno, valga la redundancia, de haber cancelado el otro. Y es esto, 2 meses. Que luego la aseguradora quiere que no, o sea, esos 2 meses, pues que solo queda 1, 15 días y no lo quiere dar de baja, bien. Pero por ley, es decir, ellos ya os digo, y más ahora, cada vez se agarran más a la ley. Hay una ley y es la que cumple. Pero eso sí, sí, ellos nos obligan a cumplir unas condiciones, vamos a exigirles que también respeten las condiciones que ellos tienen, ¿no? Nuestros derechos y obligaciones. Vale, ¿y cómo damos de baja un seguro? ¿Por teléfono? ¿Se puede hacer? ¿Queda constancia? No. Vale, entonces siempre que queramos dar de baja algo, por escrito, por favor. Que quede constancia, igual, 2 copias y la nuestra que nos la sellen, o por correo certificado con Acute o Burofax, lo que sea, pero que quede constancia, que tengamos esa constancia de que hemos dado de baja. Porque ya sabéis, lo de siempre que yo siempre digo, eso, las palabras se las lleva el viento. Desgraciadamente no debería ser así, pero visto las reclamaciones que tenemos, sí es así. ¿Vale? Duración máxima. Bueno, ningún contrato de seguro eso se puede realizar por más de 10 años, excepto el de vida. Entonces, normalmente los contratos se prorrogan anualmente por 1 año. Si las partes no dicen lo contrario, si yo no digo, oye, mira, yo no quiero seguir contigo porque no me gusta, la prórroga es de forma automática. Pero ¿qué pasa? Que esto también es muy frecuente. Oye, mira, que es que, claro, ya he dado un siniestro y la compañía no quiere seguir conmigo. ¿Tengo alguna forma de...? No. Es decir, si ellos no quieren seguir contigo, mala suerte, hay que buscar otra compañía. Será por compañía, vamos a buscar otra mejor. ¿Vale? Más plazos, para que veáis. Estos son todos plazos, pero que son facilitos, ya veréis. ¿Cómo comunicamos un siniestro? Vale, igual, más plazos que tenemos que recordar. 7 días. 7 días es el plazo que tenemos para comunicar el siniestro cuando se produce. ¿Vale? Otro plazo, 40 días. Vale, este es el plazo, desde la recepción de la comunicación del siniestro, a partir del cual el asegurador debe pagar el importe mínimo de lo que pueda deber. Es decir, tienen 40 días para pagarnos la indemnización o lo que sea que nos tengan que pagar, o restituirnos el bien o lo que sea. Eso, pone aquí que el asegurador puede sustituir el pago de la indemnización por la reparación o reposición del objeto siniestrado. Cuando, por ejemplo, un seguro de móvil, que se me estropea el móvil, pues nada, pues me lo tiene que reparar, me dará a lo mejor un móvil de sustitución, depende de lo que ponga en mis condiciones, y ahí me sustituiría, no me daría una indemnización, me daría el móvil arreglado, por ejemplo. 3 meses, pues si el asegurador del siniestro no indemniza el daño en este plazo, sería igual a la indemnización más el interés legal del dinero, es decir, han pasado 40 días, no me ha pagado. Vale, pues tiene 3 meses, o sea, 3 meses es lo que se cuenta, para que luego me tenga que pagar la indemnización más los intereses legales del dinero que me corresponde, ¿vale? Siempre y cuando tenga razón, claro. Bien. ¿Qué más? Vale, respiro. Vale, bueno, esto. Precauciones para evitar posibles reclamaciones. Siempre, una vez que firmemos el contrato, ¿qué hacemos? Guardamos copia de toda la documentación. Incluida la publicidad, porque la publicidad vincula. 15 días es el periodo de tiempo en el que es vinculante la proposición de seguro que nos va a hacer la aseguradora. ¿Vale? Esos 15 días mira, que este seguro tiene estas condiciones. Vale, pues esos 15 días se tienen que cumplir para que no vale que me digan, ah, no, esto era una oferta comercial que ya no está. No, mira, perdona, hacen los 15 días de plazo que marca la ley. ¿Os acordáis de lo que os decía antes de infraseguro, sobreseguro? Vale, no caigamos en esto. O a veces contratamos seguros por debajo de lo que es recomendable, o otras veces por encima. Es decir, el infraseguro se da cuando la suma asegurada es inferior al valor del bien asegurado. Entonces, el seguro no va a cubrir totalmente el valor de la cosa dañada. Es decir, esto de querer ahorrarnos un poquito y no es esto, no. Es decir, nos van a pagar lo que nosotros hayamos asegurado. Es decir, si aseguramos de menos,
Eso es lo que ellos se van a regir en lo que tienen. Es decir, no van a ir más. No penséis que van a ir más porque los seguros no dan más. Dan lo que tienen, muchas veces es menos. Me acuerdo un día, una señora que por pintar, que se había tenido una humedad, por pintar 3 paredes de su casa, le dieron 70 euros. Ala, y te mates, compra la pintura y píntalo. 70 euros por pintar 3 paredes, yo no sé, que era media casa casi, bueno, paredes muy grandes, ¿no? Porque era un salón ahí muy grande, con 70 euros. A ver quién compra 70 euros y pinta, o sea, con 70 euros compra compra pintura y pinta. No sé yo, será de chino la pintura, porque no da los 70 euros. Entonces, bueno, pues es decir, que los seguros no dan de más, dan de menos y de mucho menos también. Y luego dice, en estos casos la entidad aseguradora aplica la llamada regla proporcional, que consiste en que paga el siniestro sobre la proporción existente entre el valor asegurado y el valor real. Y luego está el sobreseguro, que es cuando la suma por la que está asegurado es superior a su valor real. Por ejemplo, nosotros decimos que en el seguro, es que esto pasa, tenemos una casa y tenemos una puerta blindada, y luego resulta que hay un incendio y se demuestra que la puerta no era blindada, entonces o sea, ni de menos ni de más, no nos vamos a pasar ni nos vamos a quedar cortos, vamos a asegurar lo que tenemos. Una cosa que es frecuente, yo no me acuerdo si está por aquí o no, es que, por ejemplo, hacemos reparaciones en casa. Vale, cuando hacemos reparaciones y tenemos contratado un seguro, es necesario o interesante decirle a la compañía que hemos hecho reparaciones y que el bien es otro, porque a veces el valor aumenta, entonces podemos asegurarlo por más. Hay cuidado. Y otra cosa que es muy frecuente, y eso pasa mucho con los seguros, con las reclamaciones que tenemos, es las aseguradoras, bueno, los seguros de hogar, y esto es bastante frecuente, es que cuando son casas viejas, normalmente las aseguradoras pasan muchísimo. Es decir, ellos dicen, ay no, es que la tubería era muy antigua. Y claro, eso es un mal uso del propietario de la vivienda y no te vamos a cubrir una tubería nueva porque se ha averiado y porque ha entrado el agua por eso. Entonces, mucho cuidado cuando contratamos estos seguros de hogar y nuestras instalaciones no son las adecuadas, están mal, porque muchas veces el seguro no nos va a cubrir, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hilar bastante fino para que nos paguen. Vale, y lo de siempre, lo que os digo, el otro día cuando os dije lo de que hay muchísimas ofertas, muchas entidades financieras y muchos productos distintos, pues igual, con las aseguradoras igual, ¿no? Tenemos que comparar calidades y precios, aunque creáis que las condiciones generales son, a ver, sí, las condiciones generales más o menos son iguales, pero no siempre. Entonces vamos a ver porque muchas compañías ofrecen unas cosas y otras ofrecen otras. Entonces vamos a intentar comparar entre compañías, que ahora se quiere. Más en esta época, muchas tienen muchas ofertas. No nos dejemos engañar, eso sí, o no nos dejemos influenciar por esas ofertas que nos parecen muy bonitas y que luego realmente no son. En el caso práctico, que aunque no es de seguros, es de depósitos financieros que os he traído para hoy, que quiero que me ayudéis después, vamos a ver diferentes ofertas, publicidades de depósitos bancarios de diferentes entidades que han existido, reales son, y vamos a ver que lo que nos venden es una cosa y luego vamos a rascar un poquito y vamos a ver si lo que nos vendían era eso o había un poquito más. Vale, vamos allá. Los seguros como productos vinculados. Tenemos eso, los seguros vinculados a hipotecas. Pues a hipotecas, a préstamos, a créditos, a tarjetas. El otro día, por ejemplo, cuando hablamos de las tarjetas, se me olvidó contaros que tenemos que ver, yo no sé si sabéis que vuestras tarjetas, normalmente todas las tarjetas de crédito, incluso las de débito, llevan incluidos seguros. A veces cuando vamos de viaje, por ejemplo, esas tarjetas ya nos cubren por salir fuera de España o por viajar en territorio nacional. Yo también os recomiendo que preguntéis en vuestra entidad si vuestras tarjetas tienen esos seguros. Porque a veces cuando contratamos un viaje por internet, te dicen, ¿quieres el seguro? Y entonces contratas ahí el seguro y a lo mejor ya lo tenías cubierto en tu tarjeta a través de tu entidad financiera. Entonces, también os recomiendo, que eso no os lo conté el otro día, pero que preguntéis en vuestra entidad si ya tenéis cubiertos esos seguros, no tenéis que pagar a mayores, ya están incluidos, ¿vale? Entonces, y en un caso práctico, hipoteca, que el banco nos obliga a contratar un seguro multirriesgo hogar,
un seguro de amortización de préstamo y un seguro de vida. Pero, como os dije antes, solo es obligatorio el seguro de incendios, ¿vale? Y luego, lo que tenemos que valorar, a veces cuando las entidades financieras contratan estos seguros vinculados a la hipoteca, nos lo hacen para bajarnos un diferencial, ¿no? Al diferencial de la hipoteca. Por ejemplo, yo tengo el diferencial de la hipoteca al 2 y por contratar varios seguros, pues me lo van bajando 0,50. Lo que tenemos que ver es si esa bajada de ese diferencial para que pagamos un poquito menos nos compensa al seguro que estamos pagando, porque a lo mejor nos obliga a contratar un seguro de vida. El problema que tienen los seguros de vida vinculados a las hipotecas es que en vez de, por ejemplo, cuando yo contrato un seguro de vida, a mí me gusta que sí, a mí me pasa algo, esperemos que no, para madera, pero que si a mí me pasa algo, ese dinero vaya para quien yo quiero, y a lo mejor si yo tengo una hipoteca, no quiero, pues pueden vender la casa porque tienen que pagar la hipoteca, pero el problema que tienen los seguros de vida vinculados a las hipotecas es que el dinero, si a mí me pasa algo, que no lo puedo pagar, bueno, si a mí me pasa algo, es que ese dinero va a ir para el banco, es decir, yo le estoy pagando al banco un seguro que luego, que si me pasa algo, va a ir para el banco para pagar la hipoteca y a lo mejor no me interesa. Entonces, eso también lo tengo que ver. Y luego tengo que ver es eso, si esa bajada de ese diferencial a mí me compensa, porque a lo mejor los seguros que yo sepa no son gratis, ¿no? No sé si pagáis seguros, si tenéis seguros que son gratis. Luego me decís dónde. Pero y los seguros, aparte, contratar un seguro a través de una entidad financiera suele ser más caro que contratarlo directamente en la aseguradora. Yo he oído pues a veces pues de 100 o 200 euros bien de diferencia entre contratarlo a través del mediador, que el mediador se va a llevar algo, que al contratarlo directamente a través de la aseguradora, ¿vale? Entonces eso también lo tenemos que valorar. Y eso, ya os digo, por ley, solo obligatorio el de incendio. A ver, siempre es recomendable, porque en una casa pueden pasar muchas cosas, de tener un seguro de hogar, pero vamos a valorar si lo quiero contratar con ellos o no. ¿Vale? Eso necesito, bueno, me gustaría que lo pensarais y que vierais. Luego me diréis, no, seguro que yo nunca he tenido problemas con mi aseguradora, perfecto, pero vamos a valorarlo. Dice, bueno, he puesto aquí, bueno, preguntas que suele hacer la gente, ¿vale? Por ejemplo, aquí, cláusula que autoriza a la entidad de crédito a suscribir un seguro en defecto del deudor, inserta en la escritura. Es decir, a veces la escritura del préstamo nos dice que quien contrata, vamos, no contrata ningún seguro, pues ellos lo harán en nuestro defecto, ¿vale? Lo pueden hacer siempre y cuando nos informen lo que van a contratar, ¿vale? Es decir, el banco, bueno, la Dirección General de Seguros es muy claro para ello y dice que sí, que se puede hacer, pero nos tienen que informar de lo que ellos van a contratar. Es decir, nosotros tenemos que saber qué contratos hay a nuestro nombre, aunque lo hagan ellos. Luego, seguros vinculados a tarjetas de crédito o débito, lo que os explicaba antes, ¿vale? Que normalmente los seguros son gratuitos. Si nos quieran pagar, bueno, pues nos tienen que decir qué es lo que vamos a pagar. Por ejemplo, en el caso del pago de billetes de avión, pues de llevar un seguro de accidentes en caso de siniestro. Y luego hay otros, pues a veces por el seguro de robo, o también pérdida de la tarjeta, o los seguros de viajes que ellos decían. Eso lo recomendable, bueno, es preguntar y saber qué seguros tiene. Yo os invito, igual que os invité a lo del IBAN, bueno, pues a preguntar también si nuestras tarjetas, si tenemos contratadas tarjetas, si tienen seguros incluidos, ¿no? Porque eso es interesante, digo yo. Dice, la contratación no gratuita de seguros de vida unidos a tarjetas de crédito sin autorización del asegurado es ilegal si su cobertura es de fallecimiento, ¿vale? Y no se puede presumir de otra forma el interés del asegurado en la contratación, ¿vale? Entonces eso también tenedlo en cuenta. No sería legal si nosotros no le damos nuestro consentimiento, nuestra autorización. Más, vale, ahora, bueno, he puesto ahí 3 tipos de seguros vinculados a préstamos hipotecarios y personales, que es el seguro de daño sobre el inmueble hipotecado, el seguro de amortización de préstamos y luego el seguro contra daños, el seguro de protección de pago. El seguro de daños, cuando se concede un préstamo, la entidad puede exigir la contratación de un seguro de daños por el importe igual al valor de tasación. Entonces, lo que sería indemnizar a la persona que aparte como asegurado de los daños que pueda sufrir el inmueble, pues incendio, daños por agua o lo que sea. ¿Vale? Entonces, normalmente es que el seguro tenga los daños al inmueble, que sería el continente,
o sea, lo que es la estructura, y otras garantías que están dentro, que es el contenido. Entonces ahí tenemos que ver si queremos asegurar el contenido del continente. Tengo un ejemplo muy curioso, de que yo todavía ahí tengo mis dudas, lo he contado, que es una señora, yo ahí tengo mis dudas, y luego me diréis vuestra opinión, que se le rompió la mampara, ¿vale? La mampara del baño, y el seguro no la cubre porque ella no tenía asegurado el continente, solo el contenido. Entonces vosotros me diréis si la mampara es que consideráis que es contenido o continente. Para mí es continente, no contenido, porque es fija. Aparte, si ella hubiera puesto la mampara después, pues podríamos a lo mejor, para mí, considerar que es contenido. Pero esa mampara ya venía con lo que era el baño, entonces, bueno, pues todo lo que son ventanas, puertas, todo eso es continente, no contenido. Entonces la mampara, que es fijo, ¿no? Para mí es continente, no contenido. Bueno, pues esta señora, como el seguro pone y ella no tenía contratado el continente, solo el contenido, no le cubre los daños de la mampara. Luego me diréis vosotros qué consideráis. Y ahí, en esas divergencias de contenido, continente, lo que yo creo, lo que no, siempre hay pues muchísimas reclamaciones. Una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que ponga la póliza. ¿Y qué va la póliza y o sea, las condiciones generales y particulares? ¿Y qué va a primar? Pues lo que digan ellos. Que luego podemos ahí negociar, por supuesto. Pero a mí este caso sí que me pareció muy curioso porque, bueno, porque esa divergencia entre lo que ellos creen y es más, leyendo las condiciones generales del seguro, para mí se saca que la mampara, y aparte hay un ejemplo allí, que para mí se saca que no es, que es contenido y no continente. Pero bueno, ellos dicen que no, pues habría que ir a vía judicial y yo creo que por una mampara ir a vía judicial, pues no, a la señora no le compensa. Pero bueno, es una de las... Luego me contáis, ¿qué creéis vosotros si contenido o continente? Vale, y luego, bueno, pues ahí habría que poner eso, lo que creemos, bueno, pues dentro del seguro de hogar, que dentro del seguro de hogar, bueno, pues hay muchísimas cosas que se pueden incluir. Luego está el seguro de amortización de préstamos, que es que el asegurador asume el pago de la cantidad pendiente de amortizar del asegurado si ocurre alguna contingencia de las que estén previstas en el seguro, pues fallecimiento, invalidez o lo que sea. Dice, bueno, dentro de los seguros de amortización se pueden distinguir dos tipos, en los que el capital a pagar por la entidad aseguradora coincide con la cantidad deudada del préstamo, o en los que el importe a pagar, en caso de que se produzca el fallecimiento, permanece inalterable a lo largo del contrato, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay pues diferencias. Vale, y luego otro seguro a mayores es el seguro de protección de pagos, es decir, cuando con el seguro de protección de pagos ha habido también muchas reclamaciones, porque los seguros de protección de pagos, aunque pues van variando afortunadamente a lo largo del tiempo, pero en la mayoría de estos contratos que se vincularon, bueno, con el boom hipotecario, esos contratos te ponen, son muy claros y te pone que tienes que cumplir unas determinadas condiciones para que el seguro se haga cargo. Entonces, por ejemplo, ha pasado muchas personas que lo que tenían, a lo mejor, y no lo sabían. A mí, sinceramente, es una muy mala práctica de la entidad financiera, porque cuando tú contratas una hipoteca, ellos saben perfectamente a lo que tú te dedicas con este tipo de contratos. Entonces, estos seguros de protección de pagos, en muchas ocasiones, solo cumplen contratos fijos, cuando tú tienes un contrato de duración fijo, vamos, me sale ahora. Y para pues, personas que tienen contratos pues, por obra de servicio o contratos temporales no estarían cubiertos. Entonces, en caso de perder el trabajo, no lo cubrirían. Entonces, esa contratación, para mí, bueno, es una mala práctica por parte de la entidad, porque la entidad fijó, vamos, 100%, porque cuando te haces una hipoteca, te mira todo lo que tienes, cuáles son tus ingresos, qué tipo de contrato tienes. Entonces, contratar esos seguros sabiendo que nunca se van a poder beneficiar de ellos, por supuesto es una mala práctica. Entonces eso ha pasado. Ahora se están mejorando ese tipo de contrataciones, pero bueno. Vale. Y luego está, y luego os he puesto aquí eso del seguro de daños, bueno, un poquito a mayores, bueno, que es lo que suele cubrir, bueno, seguro de incendio, de robo, vale, eso os lo leéis, vale, un poco por encima, lo que más. Bueno, seguro multirriesgo hogar, a veces eso nos hacen contratar un seguro multirriesgo hogar, de esto que nos cubre ahí de todo, y luego en casa igual no tenemos de todo. Y cuidado cuando
vivimos en una comunidad de vecinos y la comunidad de vecinos ya tiene un seguro. Entonces, cuidado cuando contratamos partes, o sea, en nuestro seguro, en nuestro propio seguro, que ya están cubiertas por el seguro de la comunidad. Nos van a pagar solo por uno de ellos, ¿vale? Entonces, ¿para qué vamos a pagar de más si ya está cubierto por el seguro de la comunidad? Pues ahí, cuidado con esas cosas. Vale, y luego he puesto aquí pues algunas cuestiones importantes que se suele preguntar, que he encontrado por ahí en la página de la Dirección General de Seguros. Cuando nos hacen un seguro de vida, normalmente nos hacen un cuestionario de salud antes. Entonces, ¿qué pasa si yo resulta que estoy enferma y no se lo cuento? Me voy a callar, como se me ve perfectamente y no lo saben, pues no se lo digo. Pero ¿qué pasa si luego yo, pues me pasa algo? ¿Me va a cubrir el seguro o no me va a cubrir? Bueno, pues si se descubre que esa enfermedad ya la tenía antes cuando yo contraté y me vencí, por supuesto no me va a cubrir. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar decir la verdad. Esto es como cuando yo le digo aquí, la gente que viene aquí, esto es como el médico, me tenéis que decir la verdad de todo lo que habéis contratado y, bueno, igual aquí, es decir, cuando contrato algo, tenéis que decir la verdad, porque si luego voy a pagar un seguro, es decir, es que todo aparte es ahorro, no es nuestro dinero, si voy a pagar un seguro y voy a pagar bastante, y luego encima me va a pasar algo y no me lo va a cubrir, vamos a saberlo antes de contratarlo, ¿no? Yo diría, vamos. Aparte es eso, se puede dar que si descubren que miento hay dolo, ¿no? Entonces, encima me pueden penalizar. Vale, entonces, bueno, pues eso. Bueno, pues ahí os explica qué pasa si no hay dolo, si efectivamente pues yo no lo sabía. Puede ser que tengo una enfermedad y no lo sepa porque no he ido al médico, porque no me gusta el médico, porque lo odio, o porque no lo sé, o porque todavía no se ha descubierto y se descubre más tarde, ¿vale? Pues entonces ahí se dan las dos situaciones, si no lo sé, si no hay dolo o si lo hay. ¿Y qué puede pasar? Bien, y luego, dice, ¿es obligatorio someterse al chequeo médico que me sugiere la entidad aseguradora para contratar el seguro? La ley no dice nada, pero siempre mejor tener un reconocimiento médico antes donde me diga que yo estoy sana, sanote, que no tengo nada, que luego me pase algo y que no lo pueda justificar. Entonces, es recomendable, ¿vale? Hacer ese chequeo médico y que me hagan ese cuestionario previo. Luego, ¿puede asegurar un mismo bien con dos entidades distintas? Sí, pero debe comunicar a las entidades la existencia del otro seguro, ¿vale? Y la indemnización total no va a exceder del daño sufrido, nunca nos van a pagar de más, de menos, pero de más nunca. Entonces, dice, por eso no parece una práctica muy recomendable, porque se pagan dos primas y el importe máximo de la indemnización va a ser lo mismo. Entonces, pues yo ahí me pensaría de tener ese contrato con dos a la vez. Vale. Luego, ¿qué sucede si no estoy de acuerdo con la valoración del perito? ¿Qué pasa si hay algo pues, que me interesa y lo que aquí siempre está claro? El perito de la aseguradora, ¿para quién va a valer? Para la aseguradora. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no estoy de acuerdo con lo que dice el perito? Pues puedo contratar un perito a mayores. Entonces, bueno, ahí os pone el procedimiento de que se hace, dice, considera que cada parte designará un perito, salvo que una de las partes renuncie a ese derecho y necesite la tasación del perito de la otra parte. Si la aseguradora ha designado un perito, le requiere a usted para que designe el suyo y si usted no lo hace en el plazo de 8 días, se entiende que usted renuncia a designar un perito y que acepta el dictamen que emite la aseguradora. Y en el caso de que los peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta en la que se harán constar las causas del siniestro. Y cuando no haya acuerdo entre los peritos, se puede designar un tercer perito por acuerdo entre el cliente y el asegurador, y si no hay acuerdo, podría intervenir un juez para determinar ese perito. Y luego dice que el dictamen de los peritos puede ser impugnado con el asegurador, tal. Vale, lo que os decía antes, ¿qué pasa si se destruye el coche? ¿Tengo que seguir pagando la prima? Pues si la prima es anual, yo tengo que seguir pagando esa prima aunque el coche ya no esté. ¿Vale? Porque mi prima es un contrato anual, es decir, yo tengo un contrato que termina el 31 de diciembre y mi coche tiene un siniestro ahora, pues yo tengo que seguir pagando esa prima si es mensual. Vale, otra cosa es que luego, si con el coche nuevo me hacen otro seguro, ellos me pueden pues hacer una bonificación. Eso es otra cosa. Pero en principio estoy obligada a tener ese contrato anualmente. Y luego, bueno, os he puesto aquí esto porque como se dan muchos fraudes, pues
¿Qué se entiende por fraude al seguro? Nada, pues fraude al seguro es toda aquella actividad que busca obtener mediante el engaño unas prestaciones indebidas. ¿Qué consecuencias tiene cometer una conducta fraudulenta? Yo sé que no vais a engañar al seguro, pero bueno, es un poco para que lo sepáis.